Bienvenidas a cada una de las que ya están conectadas. Buenos días a todas. Es un gusto poder verlas y saber que estamos conectadas en sintonía para escuchar lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Gracias por hacer el esfuerzo y tomarte este tiempo para ser bendecida, porque las más bendecidas somos nosotras, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios siempre edifica nuestro espíritu, levanta nuestro corazón, nos anima, nos da nuevas fuerzas para continuar en esta vida que no es fácil, ¿verdad? Porque atravesamos circunstancias difíciles, dificultades, adversidades, pero el Señor está con nosotros y si creemos esa promesa y su palabra que es verdad sobre nuestra vida, pues cosas grandes y maravillosas sucederán en el nombre de Jesús. Y bueno, pues vamos a leer el Salmo 84, Salmo 84, 5, en donde nos dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Somos mujeres bienaventuradas porque ponemos nuestra confianza y nuestras fuerzas en el Señor. Y estas son las promesas de Dios para ti y para mí el día de hoy. Eres bienaventurada porque la fortaleza del Señor viene solamente de Él para tu vida. La fuerza que necesitas hoy en tu corazón proviene del Padre. Él es quien te levanta, Él es quien te anima, Él es quien te dice: puedes seguir adelante porque yo estoy contigo. Y dice: en cuyo corazón están sus caminos. Tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. A pesar de dificultades, a pesar de adversidades, el Señor convierte todo para bien. El Señor obra todo para bien. Y aún en el tiempo de tribulación, el Señor está enseñándonos algo importante. Tenemos que abrir nuestros oídos, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y entender qué es lo que el Señor está hablando, forjando en nuestro corazón. Y el Señor está guiándonos. Dice: cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Y así lo declaro en el nombre de Jesús. Cada una de nosotras iremos de poder en Cristo Jesús, porque todo lo que hacemos es en el nombre del Señor y vamos avanzando de gloria en gloria. Pero tenemos que creerlo, mujeres. Las promesas de Dios son para nosotras. Las promesas de Dios son reales, tenemos que abrazarlas, tenemos que creerlas, tenemos que caminar sobre ellas. Y Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada mujer que está aquí hoy conectada es bendecida por ti, Señor, que cada mujer de la iglesia, de la red Verdad y Vida, Señor, es bendecida por ti, Señor, declarando que cada una de nosotras podemos poner nuestro corazón y nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que tú renuevas nuestras fuerzas, Señor, sabiendo que tú eres el que nos levanta, el que nos anima, el que saca esa fuerza, Señor, de donde no la hay en tiempos de dificultad, Señor. Gracias porque todo lo que hacemos, Señor, es en tu nombre y porque vamos de poder en poder y de gloria en gloria, Señor. Y hoy bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos tanto por el privilegio que nos da, Señor, de honrarte, de alabarte juntas, Señor, y de poder seguir aprendiendo y ser edificadas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, glorificamos tu nombre, Padre. No hay otro nombre igual, Señor, que se compare a ti, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, eres el Salvador, eres el Perdonador, eres Dios sanador, eres Dios libertador, Señor. Y gracias, Padre, porque en tu nombre se rompe toda cadena y trae libertad a nuestra vida, libertad de sanidad física, Señor, libertad económica, Señor. En el nombre de Jesús, cada una de las áreas que nuestra vida necesita ser liberada, Señor, en tu nombre solamente es posible. Gracias, Padre, porque todos podemos alabar y bendecir tu nombre y decirte que eres el único Dios poderoso que puede traer esa libertad a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre, declaro que esta reunión está bendecida por ti, Señor, y declaro que la palabra que tú has puesto en el corazón de Lili, Señor, es poderosa, Padre. Bendigo su vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias, pastora. Buenos días a todas. Qué bueno que están aquí. Gracias por el privilegio de estar aquí. Yo sé que es por la gracia y la misericordia del Señor que estamos aquí y que nos considera para compartir en esta mañana. Yo sé que ya hemos orado, pero me gustaría hacer una pequeña oración, si me lo permiten. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu misericordia que tuviste para con nosotros, Señor, al dejarnos tu palabra, mi Dios, porque no nos dejaste una leyenda, un cuento, una fábula, Señor. Tú nos dejaste tu palabra escrita, Señor, la cual es firme, es poderosa, es verdadera, Señor, y podemos acudir a ella en todo tiempo. Y sabemos que los cielos y la tierra pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará, mi Dios. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Y gracias por eso. Gracias, Señor. Y en esta mañana rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe, Señor, y nos transforme y que haya fruto abundante, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, pues quiero que me acompañen, por favor. Vamos a tener una lectura para la meditación de esta palabra. Esta enseñanza, pues yo le puse como título Mujer Inamovible. Y quisiera que vayamos a una historia en la palabra del Señor. Esta la encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, a partir del versículo 8. Vamos a ver qué nos quiere mostrar el Señor en esta mañana. Esta lectura bíblica habla de Eliseo y la tsunamita. Y muchas veces yo he escuchado enseñanzas acerca de esta lectura enfocadas a construir una habitación, ¿verdad? Pero creo que ya nosotros hemos tenido una enseñanza en días anteriores, si no mal recuerdo, me parece que Anaí nos compartía algo acerca de construir una habitación para el Señor. Y vamos a tomar otro enfoque de esta lectura, pero vamos a leerla primeramente. Yo le voy a dar lectura para que sea de manera más rápida. Ustedes me van siguiendo con su vista y para que comencemos, ¿sale? Bueno, pues dice así la palabra del Señor, espero que ya la tengan todas. Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 8. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante. Diga conmigo, importante. Dice que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día vino con su padre, que estando con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió.
Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Ella dijo, paz. Hasta ahí nos vamos a quedar ahorita con la lectura. Vamos a ver algunas cositas primero y después continuamos con la lectura. Bueno, aquí la lectura que acabamos de tener nos habla de una mujer. Dice la palabra que nos habla de esta mujer de la tsunamita, ¿verdad? Nunca es mencionado su nombre, no nos da descripción física de ella, no nos dice si era alta, bajita, gordita, delgada, morena, güera, no nos dice nada de eso, solamente nos dice que la mujer era una mujer importante, ¿verdad? Y yo busqué algunos sinónimos de importante, ¿no? Y entonces dentro de los que yo encontré, es importante es igual a considerable, notable, valiosa, interesante, trascendental, fundamental, preponderante, grande, y pues con todas estas, todos estos sinónimos de importante, yo me imagino que esta mujer era una mujer de temple, era una mujer que no la turbaba nada, era una mujer firme, era una mujer que no se daba por vencida, que nada la movía, ¿no? Entonces, nosotros aquí en esta lectura, yo quisiera que analizáramos algunas de las características de esta mujer y que pudiéramos, pues, ser un poco como ella, ¿no? O sea, yo cuando veía y leía y releía todas estas cualidades de esta mujer, yo decía, ay, Señor, nos hace falta tanto que seamos un poquito siquiera como esta mujer para que podamos realmente empezar a caminar como verdaderas hijas tuyas. Y lo primero que vamos a ver nosotros aquí es que una cualidad de esta mujer, punto número 1, como dijera nuestro pastor Sergio, es que esta mujer aprovechaba las oportunidades. ¿Y por qué aprovechaba las oportunidades? Porque dice que ella vio al varón que pasaba por su casa, ¿no? Y ella lo vio y no desaprovechó la oportunidad de invitarlo a su casa, de hacerlo pasar a su casa, de invitarlo a comer, de bendecirle en su casa, ¿no? Y vemos cómo ella crea esa alianza con este varón de Dios, ¿no? Entonces, cuando este varón de Dios entra a su casa, y yo creo que después de comer varias veces con ella, de estar conviviendo con ella, se fue haciendo un lazo, una alianza en la tsunamita con el varón de Dios. Y entonces nosotros debemos de aprender a hacer eso, de aprender a hacer alianzas de reino, ¿sí? De aprender a tener esas alianzas que nos bendicen y que nos llevan a crecer, ¿no? Y esas alianzas que nosotros hacemos en el reino son alianzas trascendentales que van más allá de bendecir a nuestra vida misma. Y un ejemplo muy claro nosotros lo podemos ver en la palabra cuando nos describe la alianza que hizo el rey David con Jonatán, ¿sí? Y esta alianza que ellos hicieron como amigos, esta alianza les perduró hasta por sus generaciones, porque nosotros lo vemos en el primer libro de Reyes, nada más en el primer libro de Samuel, perdón, nosotros vemos cómo David y Jonatán en el capítulo 20, en el versículo 17, entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya a tus enemigos, y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo.
Y nosotros podemos ver cómo ellos hacen este pacto, y este pacto que hicieron de amistad llevó a que Jonatán pudiera proteger la vida del rey David cuando del rey David, cuando el rey Saúl lo quería asesinar. Y entonces, a pesar de que el rey Saúl era padre de Jonatán, como él había hecho una alianza y un pacto de amistad con David, él protegió la vida de David y muchas veces lo previno cuando su padre lo iba a atacar. Muchas veces Jonatán lo previno para que el rey no pudiera hacerle daño a David. Y más adelante nosotros podemos ver en el capítulo 21, en el versículo 7, dice, debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Aquí nosotros, cuando David se entera, cuando David ya toma el trono y se entera que hay un descendiente, un hijo de Jonatán, dice que lo manda a traer. Y Mefiboset se presenta todo temeroso y dice, pues me va a matar o algo me va a hacer, ¿no? Pero como David tenía bien presente la alianza que había hecho con Jonatán, él dice que le dice a este Mefiboset, no tengas miedo. No tengas miedo de mí, dice, yo te voy a devolver todas las posesiones de tu abuelo Saúl, dice, y a partir de ahora vas a comer aquí, al lado de mí, en la mesa del rey. Y nosotros podemos ver cómo esa alianza que Jonatán y David hicieron fue trascendental y de tal manera que alcanzó a sus generaciones, a sus hijos. Entonces esas son las alianzas que el Señor quiere que nosotros hagamos, esas alianzas que nos van a bendecir, que nos van a proteger y que no solamente nos van a bendecir a nosotros, sino también a nuestros hijos. Y bueno, vamos a pasar al punto número 2. Por eso yo les decía, no desaprovechemos las oportunidades de hacer alianzas con personas de reino, con personas que nos edifican, con personas que nos bendicen, con personas que nos llevan a crecer, que nos llevan a mirar a Cristo, ¿sale? Y bueno, punto número 2, dice, la tsunamita tiene un espíritu de discernimiento y un espíritu de revelación. ¿Y por qué? Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. O sea, ella tuvo la revelación después de pasar días el profeta estando en su casa y comiendo y conviviendo, ella tiene la revelación, tiene ese discernimiento de que este varón era un varón santo de Dios. Y entonces esta mujer tiene esa revelación y le dice a su esposo, mira, yo veo que este hombre es un varón santo de Dios. O sea, se dio cuenta que portaba la presencia del Señor, que tenía la esencia de Dios. Entonces, el espíritu de discernimiento es un don de Dios, algo que viene de parte de Dios. Y entonces yo me imagino que esta mujer tenía esa relación con Dios, por eso tuvo esa revelación de que este hombre era un varón santo de Dios. Y nosotros debemos de clamar al Señor porque ese discernimiento venga sobre nuestras vidas. Nosotros podemos ver cómo dice la palabra que en Primera de Corintios 12:10, cuando está hablando de la lista de los dones y talentos que el Señor nos da, dice a partir del versículo 10, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y continúa la lista, ¿no? Pero dice que el don de discernimiento de espíritus nos los es dado a nosotros, ¿no? Y entonces muchas veces, o sea, el discernimiento nosotros lo necesitamos casi para todo, o sea, porque lo necesitamos para tomar buenas decisiones, lo necesitamos para movernos, para educar a nuestros hijos, para convivir aún
con la familia, con los amigos, necesitamos estar ejercitados en ese don de discernimiento. Dice primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probáis los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, necesitamos ese espíritu de discernimiento para saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, ¿no? Y entonces nosotros necesitamos ser guiadas por ese discernimiento y necesitamos ese discernimiento para saber quiénes son las personas que tenemos que tener cerca, quiénes son esas personas que debemos de cortar relación con todas esas personas que no nos están bendiciendo, que no nos están trayendo algo bueno. Incluso necesitamos discernir acerca de las compañías que nuestros hijos tienen muchas veces, de los lugares que están frecuentando. Tenemos que tener el discernimiento bien desarrollado para que podamos ayudarles a nuestros hijos y a nosotros mismos a ser librados de caer en tentación, a ser librados de caer en pecado y de fallarle a Dios. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que usar ese don de discernimiento para que tengamos los sentidos bien ejercitados y siempre estemos alerta ante las acechanzas del enemigo y podamos prevenir muchas veces los ataques que él tiene para con nosotros. Y Primera de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. También necesitamos ese espíritu de discernimiento para discernir lo nuevo de Dios, lo que Dios está trayendo en este tiempo a su iglesia, porque el Señor está trayendo tanta revelación, tanta enseñanza a nuestra vida, que si no estamos ejercitados en este discernimiento, nos vamos a quedar así como que con cara de ¿what? Y no vamos a saber qué es lo que el Señor está transmitiendo a la iglesia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tengamos ejercitado este don, el de discernimiento, ¿no? Y este don pues proviene de Dios y proviene de estar en esa comunión con el Señor, proviene de estar en la presencia del Señor, y es así como vamos a aprender a ejercitar este don de discernimiento, ¿sale? Y bueno, pasamos al punto número 3. Otra de las características de la tsunamita que a mí me llama mucho la atención es que dice que la tsunamita, bueno, en el versículo 10 dice, yo te ruego, le dice a su esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y le pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede allí. La tsunamita era una mujer sujeta a su esposo. ¿Por qué? Porque ella toma en cuenta a su esposo, le da lugar a su esposo, porque le dice, yo te ruego, o sea, si la tsunamita era una mujer importante, era una mujer influyente, me imagino que era una mujer de buena posición económica, era una mujer respetada por todo el mundo, que a lo mejor tomaba muchas veces decisiones ella por sí misma, pero en esta ocasión ella dice, te ruego, o sea, lo está consultando, lo lleva a su esposo, sí, ahora sí que lo pasa a consenso con su esposo y le dice, te ruego que le hagamos un aposento. Y nosotros debemos de ser así como la tsunamita, esas personas sujetas a nuestro esposo, sujetas a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Dice la palabra del Señor en Romanos 13:1, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que nosotros debemos de ser obedientes a la palabra, no solo de palabra, sino de hecho. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos está mandando. Y si nosotros, yo sé que aquí hay mujeres
solas, ¿verdad? Que no tienen esposo, pero dice la palabra del Señor que para ellas el esposo es Jesucristo y tienen que someterse y sujetarse a la autoridad y a la voluntad de Dios. Y tenemos que sujetarnos a nuestros líderes, a nuestros pastores, ser obedientes a lo que nos están enseñando para que nosotros seamos bendecidos, porque en la obediencia hay bendición, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser así, esas mujeres que se sujetan y para que nosotros podamos tener autoridad sobre nuestros hijos, sobre otras personas. Dice un libro que leí, a mayor sujeción, mayor autoridad. Entre más tú te sujetas a tus autoridades, entre más tú te sujetas, las que estamos casadas, dice la palabra de Dios que, que el marido es cabeza de la mujer. Entonces, si el marido es cabeza de la mujer, nosotros tenemos que sujetarnos a nuestro esposo, ¿sí? Entonces, y cuando nosotros nos sujetamos a nuestro esposo, tenemos bendición en nuestra vida. Cuando nos sujetamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, tenemos bendición en nuestra vida y el Señor nos da también mayor gracia y mayor autoridad. ¿Sale? Y bueno, vamos a continuar. En el punto número 4, dice aquí, continúa diciendo que la mujer tsunamita, dice, era hospedadora, generosa y servicial, porque dice en el mismo versículo, dijo, pongamos mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede ahí. O sea, ella estaba pensando en todas las comodidades que pudiera tener este varón al llegar a su casa, al estar en ese aposento. Ella dice que le prepara esta habitación, empieza a preparar esta habitación y dice que ella empieza a desprenderse de su corazón. Y en Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y eso es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que sigamos este ejemplo de la tsunamita, que seamos hospedadoras, que seamos generosas y serviciales, ¿sí? Y también dice que en Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No sabemos si un día vamos a estar hospedando ángeles, vamos a estar atendiendo ángeles, ¿sí? Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a abrir nuestra casa para compartir con los que lo necesitan, para compartir con las personas que vienen a nuestra casa y seamos desprendidos y les atendamos de la mejor manera. También primera de Pedro 4:8-9 nos dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Sí, entonces cuando yo estaba leyendo esta porción de la palabra, yo me estaba identificando con la tsunamita, porque cuando nosotros llegamos cuando nosotros llegamos a vivir a Tecamachalco, nosotros empezamos a congregarnos en Amistad de Tecamachalco, y Amistad de Tecamachalco es una iglesia muy bendecida por los misioneros. Va mucha gente a hacer misiones a esa iglesia y había que hospedar a esa gente, había que hospedar a los muchachos, a los misioneros que iban, y nuestra casa siempre estuvo abierta, siempre estuvo lista para recibir a esos misioneros. Tan es así que nuestra casa originalmente tenía 3 recámaras y hicimos lo de la tsunamita. Hicimos 2 recámaras más para que pudiéramos hospedar a mucha más gente, a mucho más, a muchos más misioneros y hicimos esto, ¿no? Preparamos y acondicionamos perfectamente esas habitaciones para que fueran exclusivas, para que pudiéramos hospedar a esas gentes y pudiéramos atenderles como se lo merecían. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a ser hospedadoras, dadoras, generosas. Primera de Timoteo 6:18 nos dice, hagan
que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. La hospitalidad es un don de Dios, un don que tiene recompensa, que no se porque el Señor no se queda con nada. Él siempre te devuelve y a veces mucho más de lo que tú puedas dar, de lo que tú puedas contribuir. Y nosotros podemos ver cómo aquí al construir una habitación, al preparar una habitación, pues requiere trabajo. O sea, yo me imagino que la tsunamita tenía una casa muy grande, tenía una casa con habitaciones, porque era una mujer importante y dice la palabra que era una mujer pues bien acomodada, ¿no? Entonces, yo pienso que ella tenía una casa con suficientes habitaciones para poder hospedar ahí al siervo de Dios. Sin embargo, ella quiso preparar una habitación especial y a ella no le importó la incomodidad que esto iba a producir, porque yo sé de esto, ¿no? Sé de que sé de construcciones y cuando vas a construir a una habitación, pues tienes que tumbar paredes, abrir puertas, quitar muros, se hace mucho polvo, mucho ruido. Yo estuve como 2 años experimentando todo eso, en lo que remodelábamos, construíamos y así. Entonces, se requiere derribar paredes y quitar y hacer cambios, produce cambios, ¿no? Una nueva habitación. Entonces, una habitación exclusiva. Y nosotros aquí, yo traduciéndolo a lo espiritual, yo veía, ¿no? Cómo debemos de derribar estructuras en nuestra vida, derribar formas de pensamiento, derribar hábitos que muchas veces tenemos en nosotros y que estorban para que la presencia del Señor habite ahí. Tenemos que derribar conductas, derribar estereotipos en nuestra vida aún muchas veces. Y eso genera incomodidad y genera a lo mejor hasta malestar en nuestro cuerpo físico y molestia también en nuestro espíritu, ¿no? El construir una habitación, que nosotros preparemos una habitación para el Señor. Pero sin embargo, aquí nosotros vemos cómo a la tsunamita no le importó eso y también requiere trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucho polvo, tienes que estar limpiando constantemente, eso te cansa, eso te agota. Sin embargo, la tsunamita aún con todo eso se arriesgó y preparó todo eso, toda esa habitación específica para que pudiera atender a este varón. A ella no le importó el costo, ¿no? Y a alguien que también nosotros vemos en la escritura, que nos da un ejemplo de no haberle importado el costo, es el rey David. Cuando el rey David dice la palabra que mandó a censar al pueblo sin la autorización del Señor, dice que el Señor mandó una peste al pueblo y que estaba acabando con el pueblo, se estaba muriendo la gente. Y entonces David reacciona y dice, pues esto está sucediendo por mi causa. Entonces el profeta le dice lo que tenía que hacer. Él tenía que hacer un sacrificio, darle holocausto al Señor. Pero entonces dice que una persona viene. En 2 de Samuel nos dice, en el capítulo 24, versículo 24, dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era de bueyes por 50 ciclos de plata. O sea, hubo una persona que le estaba ofreciendo a David y le estaba diciendo, mira, aquí está esto para que lo sacrifiques y para que yo te lo doy, para que lo sacrifiques y el Señor nos perdone de este pecado. Pero David le dijo, no, yo no te lo puedo recibir regalado, o sea, yo te lo voy a pagar. ¿Cuánto cuesta? Yo te lo pago porque yo no le voy a ofrecer al Señor nada que no me cueste. Y nosotros tenemos que tener esa actitud. Muchas veces tenemos que dejar cosas, tenemos que quitar cosas que nos cuestan, pero dice aquí, no le vamos a dar nada al Señor que no nos cueste. Muchas veces tenemos que privarnos de ir a lugares, de ir a
a otras cosas que quizá queremos disfrutar, a lo mejor un paseo, no lo sé, pero tenemos que dejar eso para ir a la presencia del Señor, para ir a congregarnos, por ejemplo, el día domingo. A mí me da mucha tristeza ver luego personas que con la mano en la cintura dicen, ay, es que hoy no voy a ir porque viene a visitarme a fulanito, o y vamos a salir, o porque voy a ir a tal lugar y no puedo ir por esto y por aquello, y excusas que dices, híjole, o sea, así, ¿no? Y yo digo, Señor, nosotros, bueno, las veces que a mí no me ven en la iglesia es porque muchas veces baja mi esposo de San Luis y nos vamos a visitar a su familia, pero no por eso dejamos de congregarnos. Ahí donde se congrega su familia, de mi esposo, mi familia, vamos. Primero vamos a darle al Señor lo que tenemos que darle y a recibir lo que el Señor tiene para nosotros, y después vamos a paseo o a lo que sea, pero primero lo primero, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a darle al Señor, aunque desprendernos de nosotros mismos y darle el lugar que le corresponde al Señor, el primer lugar siempre. Sí, entonces nosotros, y aquí nosotros podemos ver cómo la tsunamita, al construir una habitación, ella puso, dice la palabra, que puso una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y aquí de estas 4 cosas también podemos sacar una enseñanza muy grande. Ahorita solamente se los quiero resumir en esto. Una cama, la cama, ¿qué significa? La cama significa descanso, reposo. Y en nuestra casa debe haber el descanso y el reposo del Señor. Nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor en medio de la dificultad o de la tribulación. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Dice que puso una mesa. La mesa significa comunión, porque la mesa es donde nos reunimos con la familia a convivir, a tener esa comunión, esa intimidad. Y también dice que puso una silla. Esa silla significa autoridad, y nosotros tenemos que entregarle la autoridad a nuestro Señor, entregarle el trono de nuestro corazón para que Él tome el lugar y se siente ahí y pueda reinar en medio de nosotros. Y dice que puso un candelero. El candelero significa pues que hay luz, y para nosotros, ¿qué es la luz? Pues es Cristo. Y sin la luz de Cristo nos da esa luz para tener guianza en nuestra vida, para poder tener dirección. Y nosotros vemos cómo esta mujer prepara todas estas cosas para esta habitación, y nosotros, estas cosas deben de ser esenciales en nuestra vida, no deben de faltar estas cosas en nuestra vida. Y así que tenemos que esforzarnos para darle lo mejor al Señor y para tener cuidado de tener todas estas cosas en nosotros. Y yo sé que aquí en medio de este grupo de mujeres hay mujeres que se han esforzado por darle lo mejor al Señor, se han esforzado por darle lo mejor de sí al Señor, aún en medio de lágrimas, aún en medio de ataques, aún en medio de situaciones difíciles, se han esforzado. Y déjame decirte algo, mujer, es imposible que tú no le des a Dios lo mejor y que Él no haga lo mismo contigo. Porque cuando tú te encargas de los asuntos del Señor, inevitablemente el Señor se va a encargar de lo tuyo. ¿Sale? Por eso tenemos que tener esa comunión con el Señor y esa disposición de entregarle todo lo que somos al Señor. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a tener la segunda parte de la lectura. Dice aquí, en el versículo 23, dice, él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Cuando el varón de Dios vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón le dijo,
déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano. Y si alguno te encontrare en el camino, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y cuando Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la habitación a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Y bueno, aquí vamos a sacar nosotros la característica número 5 de la tsunamita. Y el punto número 5 es que la tsunamita era persistente. En la parte anterior de esta lectura, nosotros vemos cómo dice que por todo ese servicio y ese esmero y toda esa dedicación que ella puso con Eliseo, dice que Eliseo le dice, pues a ver, ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas, no? Que hagamos por ti. ¿Quieres que hable delante de ti? O sea, ¿quieres que hable por ti al rey, al capitán del ejército? ¿Qué cosa quieres que haga? Y la tsunamita dijo, yo no necesito nada. O sea, yo no necesito que hables delante de mí con el rey, porque ella tenía una alianza con el rey, ella tenía a lo mejor una buena relación con él, con el capitán del ejército, porque era una mujer importante, seguramente tenía buenas relaciones con todas esas gentes y no necesitaba que nadie abogara por ella delante de estas personas. Sí, entonces Eliseo se preocupa y dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos por ella? Porque algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor no se queda con nada. El Señor siempre que tú le das todo, el Señor no se puede quedar con nada. Y dice, a ver, ¿qué necesita mi hija? Y está pensando y está viendo, a ver, ¿qué le hace falta para que yo se lo dé? Entonces, este varón dice que Jesse le dice, ¿sabes qué? No tiene hijo. Y su marido pues ya está viejito, o sea, ya como que ya no le da la mata, ¿no? Entonces, dice que le dice, oh, a ver, ella necesita un hijo porque no tiene hijo. Y entonces dice que viene y la mandan a traer y el varón de Dios dice que le dice, por esta misma fecha, el año que viene estarás abrazando un hijo. Y ella le dice, ay Señor, no te burles de mí, es que es como cuando Dios le dice a Moisés, a Abraham, que le dice, vas a tener un hijo, y que Sara se ríe, ¿no? Y dice, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, ya estamos viejitos. Y aquí la tsunamita también le dice, no te burles de mí, o sea, ¿cómo crees que yo voy a tener un hijo y con mi esposo todo viejito y así, ¿no? Sin embargo, le dice, lo vas a abrazar, lo vas a tener, ¿no? Y entonces, pues ya al año siguiente ella tiene a su hijo, y aquí podemos ver cómo le pasa la misma situación que a Abraham. Lo malo es que aquí su hijo sí murió. A Abraham todavía el Señor lo detuvo de poder quitarle la vida a su hijo, pero aquí sí murió el hijo de la tsunamita. Y entonces aquí nosotros vemos esa característica de la tsunamita. Si nosotros hoy en día se nos muriera un hijo, Dios guarde la hora, ¿qué haríamos? O sea, gritaríamos, nos pondríamos a llorar, nos desesperaríamos, nos jalaríamos de los cabellos, le gritaríamos a todo mundo, no sé, lo primero que correríamos es con el esposo, mira lo que está pasando y cosas así, ¿no? Y sin embargo, nosotros aquí vemos la tsunamita, como dice que cuando le traen al niño,
dice que lo coloca en sus rodillas y supongo que ahí lo estaba acariciando, quizá estaba orando por él, ahí esperando que su hijo reaccionara, que se tranquilizara, que se le quitara el malestar. Sin embargo, este niño muere y cuando muere, ella no vemos que agarró y se desesperó y se deschongó y gritó y lloró. Ella dice la palabra que lo agarra, va y lo pone, que lo sube al aposento y lo pone en la cama de este profeta. La tsunamita fue y lo puso a la fuente en la fuente de donde este niño provino. Entonces, cuando la tsunamita lo pone ahí, dice que va con su marido y le dice, oye, necesito que me prepares, que me mandes un criado para que vaya conmigo y me acompañe a ver al varón de Dios. Y entonces la tsunamita no entró en desesperación, la tsunamita no empezó a preparar un sepelio, un entierro para su hijo, porque era lo más lógico al ver que su hijo ya había fallecido, lo más lógico era que ella preparara un sepelio, un entierro y que lo sepultara. Sin embargo, ella va con toda serenidad y lo pone sobre la cama del profeta y va con su esposo y le dice, oye, necesito que me prepares un criado para que me acompañe y vaya conmigo. Y el esposo le dice, oye, ¿y por qué vas a verlo? Hoy no es luna nueva, hoy no es tal fecha, hoy, ¿por qué vas a verlo? Le dice, y no es día de reposo, ¿a qué vas a verlo? Dice, y ella responde, paz. O sea, ella le dijo, estate tranquilo, todo va a estar bien. Cuando yo regrese, te diré de qué se trata, pero tú estate tranquilo, ¿no? Y me sorprende que el papá, el esposo, no le pregunta, oye, ¿y cómo está nuestro hijo? ¿Dónde está nuestro hijo? Se le calmó el dolor, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque él estaba confiado en su esposa, estaba confiado en que ella hacer algo por su hijo, ¿no? Porque como nos dice dice la palabra del Señor en el Proverbio 31, cuando habla de la mujer sabia, dice que el corazón de su marido está en ella confiado porque le da bien y no le da mal. Entonces, el corazón del marido estaba confiado en su esposa, en que ella iba a tener el control, en que ella iba a estar al cuidado de su hijo. Y también la tsunamita, nosotros aquí vemos cómo cuida el corazón de su esposo, cuida la fe de su esposo, porque no le dice, oye, nuestro hijo ya se murió, porque quizá el hombre sí se iba a desesperar, quizá el hombre sí iba a entrar en conflicto, iba a desmayar su fe y tal vez él sí iba a decir, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a preparar un sepelio, vamos a preparar el velorio, no lo sé. Pero la mujer fue una mujer sabia y cuidó el corazón de su esposo. Y mujeres, eso nos corresponde como esposas, cuidar el corazón de nuestro esposo, no solo el corazón de nuestro esposo, cuidar el corazón de nuestros hijos, cuidar la fe de nuestro esposo, cuidar la fe de nuestros hijos y no darles malas noticias, no ser portadoras de malas noticias. Ahora, yo no digo que les oculten las cosas a su esposo, pero por ejemplo, hay mujeres que tienen esposos que no son cristianos y que muchas veces en la iglesia, como en todos los lugares, hay conflictos, hay situaciones difíciles y hay mujeres que no están siendo sabias y van con el esposo y le cuentan todas esas cosas y le pueden decir a lo mejor al esposo, ay, ¿sabes qué? Es que hoy fulanita me hizo un feo en la iglesia, no me saludó, me vio feo, o ¿qué crees? Que me enteré que fulana habló mal de sutana y cosas así. Entonces, no estamos cuidando el corazón del esposo, ni estamos haciendo que él se crezca en fe, porque el día que nosotros lo invitamos a la iglesia, nos va a decir, ¿para qué? ¿Para ser como esas personas? ¿Para hacerle mal a la gente o para dañarles o para hablar de esa gente? Mejor no voy. Sí, entonces tenemos que ser mujeres sabias y guardar el corazón de nuestro esposo y cuidar su fe. Y nosotros aquí podemos ver cómo la tsunamita hace esto con su esposo. Y luego la tsunamita dice que va y cuando llega, le dice a su criado, guía, anda y no me detengas, en el versículo 24, y no me detengas en el camino, dice, sino cuando yo te lo diga.
Y entonces, ¿por qué le dice no me detengas en el camino? Porque ella no quería distracciones, ella no quería desenfocarse de su propósito, de a dónde iba ella. ¿Sí? Entonces ella iba con un propósito específico, llegar a donde la fuente de vida para su hijo. Y nosotros tenemos que ser así, mujeres, no tenemos que distraernos, no tenemos que voltear ni a derecha ni a izquierda, sino fijar nuestros ojos en Jesús, que es la fuente de nuestra vida. Jesús es la fuente de la resurrección, Jesús es la fuente de todo problema que para nosotros es imposible. Jesús es la solución. Y entonces no tenemos que distraernos con cosas, no tenemos que distraernos con contarle a personas nuestras cosas cuando se las tenemos que llevar al Señor. Y dice que esta persona llega, la tsunamita llega y que Giezi se adelanta por mandato de el profeta y le pregunta, oye, ¿y cómo estás? ¿Le va bien a ti? ¿Te va bien? ¿Le va bien a tu esposo? ¿Está bien tu hijo? ¿Cómo estás? Y ella le dice, bien. Y no es porque le estuviera diciendo mentiras, sino porque ella no podía abrir su corazón a la persona que no le podía solucionar las cosas. Entonces ella abre el corazón con quien le podía solucionar las cosas, que era el profeta. Sí, entonces ella va y dice que se postra delante del profeta y ella le dice, ¿sabes qué? Mira, yo te dije que no te burlaras de mí. ¿Acaso yo te pedí un hijo para que luego se muriera? Yo no te pedí un hijo, el hijo tú me lo diste y ahora yo vengo para que tú hagas algo, porque yo sé que tú eres portador de la presencia de Dios y sé que puedes hacer algo. Entonces dice que el profeta manda a su criado con su báculo y le dice, ve y ponle el báculo al niño. Y en este bastón que el profeta tenía, en este bastón se escribían las palabras que Dios le daba al profeta, en el bastón escribían las palabras y la fecha del cumplimiento. Entonces, el mensaje aquí era que él llevara la palabra y se la pusiera al niño para que el niño volviera a la vida. Y sin embargo dice que aún con la palabra, que aún cuando fue, el niño no resucitó. Entonces, pero dice que la tsunamita no se quedó conforme con eso. O sea, por eso les dije aquí que el punto es persistente. ¿Por qué? Porque ella le dice, no, tú tienes que venir conmigo, yo no me voy a ir. Y le dice lo mismo que el profeta le había dicho anteriormente al profeta Elías. Dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, no te dejaré hasta que no vengas conmigo. Y se aferró, fue una mujer aferrada con todo, fue una mujer inamovible, o sea, no se movió del propósito que ella tenía. Y entonces le dice, tú tienes que venir conmigo a mi casa para que hagas algo. Entonces ya cuando el profeta ve que la tsunamita no desiste, no cambia de parecer, pues el profeta se va con la tsunamita y dice que él llega a la casa y se mete a la habitación y dice que hace algunas cosas ahí y el niño no resucita y dice que él ora, se pasea por la casa y seguramente orando, clamando al Señor y dice que después él va y vuelve, dice que en el versículo 34 y dice, después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas y así tendido sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y entonces dice que después volviendo a hacerlo, que dice que el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y también el profeta, aquí nosotros vemos que fue persistente, ¿sí? O sea, el profeta también no se dio por vencido y dijo, no, pues ¿sabes qué? Ya, o sea, ya se murió, tu niño ya se murió. No, él dice que estuvo ahí hasta que no vio la resurrección del niño, ¿sí? Y entonces nosotros aquí podemos ver cómo cuando nosotros nos volvemos aferradas, nos volvemos persistentes, nos volvemos inamovibles de lo que anhelamos, de lo que necesitamos, el Señor trae la resurrección, el Señor trae la respuesta.
Y el Señor viene y nos cambia nuestro lamento en gozo. Aquí dice que cuando Eliseo le entrega a la mujer, dice que la mujer, su hijo a la mujer vivo, dice que ella se inclina a tierra y seguramente se inclinó a tierra para darle gracias a Dios, para adorarle, para rendirle su vida y darle gracias por el milagro que él había hecho en su vida. Y nosotros tenemos que ser así, mujeres. Yo lo único con lo que quisiera que se quedaran es con eso, mujeres, a que seamos mujeres aferradas, mujeres inamovibles. Yo sé que quizá ahora mismo estás pasando por alguna situación que digas, no le encuentro salida, o sea, esto ya no tiene solución, esto ya se murió, esto ya no tiene para dónde, ¿no? Quizá tengas problemas familiares, quizá tengas problemas con hijos en rebeldía, quizá tu matrimonio, quizá hay alguna enfermedad, no lo sé, pero déjame decirte que Dios es el Dios de lo imposible y es el Dios de la resurrección, porque en su resurrección hay poder para hacer resucitar lo que está muerto. Todos nuestros sentidos y nuestro corazón en ese Dios de lo imposible, que tiene cuidado de nosotros y él puede hacer las cosas que no son como si fueran, solamente por el poder de su palabra. Así es, Señor. ¿Cómo no vamos a creer en ti, en tu poder, Señor, si tú eres fiel, si tú eres bueno, Padre? Y Señor, hoy clamamos, Padre mío, esta mañana, porque tú nos ayudes a ser esas mujeres persistentes, esas mujeres inamovibles, Señor. Hoy yo oro esta mañana, porque cada una de las mujeres que hoy están aquí y las que no han podido conectarse, Señor, que seamos esas mujeres persistentes e inamovibles en ti, Señor, porque cuando nos volvemos mujeres persistentes, Señor, lo seco tiene que reverdecer, lo que se cayó se tiene que levantar, lo que se está derrumbando se tiene que volver a edificar, Padre, y que hoy seamos esas mujeres como la tsunamita que vio su milagro, Señor. Hoy declaramos que vemos el milagro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro que cada mujer que está aquí, y amada, yo te invito a que levantes tus manos. Si tú estás esperando por un milagro, si tú estás pasando por una situación que necesitas ver el milagro de Dios, levanta tus manos y en el nombre de Jesús hoy recibe tu milagro, recibe el milagro por el poder de la resurrección que hay en Cristo Jesús. Hoy yo declaro que recibes ese milagro y que tú te levantas en agradecimiento al Señor, siendo esa mujer que no deja pasar las oportunidades, siendo esa mujer que se vuelve hospedadora, esa mujer que tiene ese espíritu de discernimiento para tomar las decisiones correctas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy tu milagro se hace una realidad en tu vida, en el nombre de Jesús. Hoy lo declaramos por el poder de la sangre de Cristo. Hoy declaramos, Señor, que tu poder se manifiesta con señales, milagros y prodigios sobre la vida de tus hijas, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú has traído esta mañana a cada mujer aquí, mi Dios, para que tú puedas resucitar todo lo que está muerto y puedas llamar a vida todo lo que está muerto. Y en el nombre de Jesús hoy declaramos que se hace una realidad y se establece en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor, esta mañana por tu fidelidad, por tu amor y cuidado para con cada una de tus hijas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué palabra de bendición, Lili. Muchas gracias. Gracias. Creo que todas nos vamos tremendamente bendecidas y recordando lo que Dios nos ha enseñado a través de todo el tiempo de nuestro caminar cristiano. Seamos mujeres inamovibles, como lo dice, como nombró Lili esta plática, mujeres inamovibles que aprovechamos las oportunidades que Dios nos da y seamos mujeres llenas de discernimiento, revelación, mujeres sujetas, porque esto trae bendición. Necesitamos tener estas características de una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que sabe edificar su hogar a través de todo esto que el Señor nos está dando. Y necesitamos tener esa fe inquebrantable.
Necesitamos levantarnos como mujeres con fe inquebrantables, sabiendo que Dios puede transformar y resucitar lo que está muerto en nuestras vidas. Él quiere traer vida a la situación que estás pasando. El Señor nos ha llamado a vida y no a muerte, y nos ha llamado a creerle, porque el Señor quiere un estallar de salvación en su iglesia, y se está oyendo, se está formando, se siente una efervescencia del avivamiento que se está sintiendo y se está viniendo a su iglesia. Tú y yo somos parte de este avivamiento, pero necesitamos aprender a ser mujeres con esta fe persistente e inquebrantable. En el nombre de Jesús. Y te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, y declaro que esta semilla que fue sembrada, Señor, que esta enseñanza que fue sembrada en cada corazón, Señor, tú puedas seguir hablando, Señor, en cada área que tenemos que trabajar, Señor, y tú puedas seguir levantando nuestra fe, Señor, para ser esas mujeres valientes, esas mujeres que nos aferramos solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús creemos que tú eres el único que tiene el poder, la autoridad para hacer milagros en nuestra vida y para resucitar lo que considerábamos muertos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.